Muy buenos días, les habla Elizabeth Robert desde el Centro de Capacitación de ONU Mujeres en Santo Domingo. Excúsenos por los 5 minutos de atraso, pero teníamos un problemita de sonido con Lucía que ya se resolvió por suerte. Como saben, estamos ahora con este webinar, estamos al 14 de junio y este webinar va a ser sobre la experiencia de México. Tenemos con nosotras Lucía Pérez Fragoso, quien nos va a presentar, ¿no?, esta experiencia. Ella tituló su presentación Monitoreo de Recursos Presupuestales, Iniciativa Interinstitucional. Aquí pueden ver a Lucía Pérez Fragoso, que la voy a presentar brevemente. Y también tenemos acá a Margarita Ozonas, quien es la moderadora del curso. También tenemos a Lorena Barba, excúsenos que no les pusimos la foto acá, quien es también moderadora de este curso. Estoy yo aquí en el medio y a la derecha está Stephanie, quien nos apoya con este curso. Pues voy a presentar Lucía Pérez primero. Ella es economista feminista, estudió economía en la Universidad Iberoamericana y es maestra en economía y estudios sociales por la Universidad de Manchester, en Manchester, Inglaterra. Y a la fecha es candidata a doctorado en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultora independiente. Sus actuales temas de trabajo e investigación están vinculados a las políticas sociales y fiscales y a la economía del cuidado. Ha tenido actuación en el sector público, la academia y la sociedad civil, tanto en México como en el extranjero. Es pionera en México en el desarrollo de una metodología para la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, que la ha llevado a trabajar con los poderes ejecutivo y legislativo. Destaca su asesoría para la primera fase de la elaboración de presupuestos de género en el gobierno del Distrito Federal, trabajando con el Instituto de las Mujeres y la Secretaría de Finanzas, ambas instancias del entonces gobierno del Distrito Federal. Sus más recientes publicaciones son ¿Quién cuida en la ciudad? Oportunidades y propuestas, Ciudad de México, como consultora de la CEPAL, y en coautoría la publicación siguiente, Hemisferio Occidental, un estudio de los esfuerzos de presupuesto de género que ha publicado el Fondo Monetario Internacional. Ustedes tienen esta referencia en sus lecturas. Actualmente es representante de la sociedad civil en la Comisión para la Economía del Cuidado e Igualdad Laboral en la Ciudad de México. Es integrante del Grupo de Género y de América Latina GEMLAC y de la Asociación Internacional de Economía Feminista, o IAFE por sus iniciales. Como pueden entender, tenemos una persona con mucha experiencia en el tema. Ya ustedes están acostumbradas y acostumbrados, creo, pero les recuerdo que durante la presentación de Lucía, ustedes tienen la oportunidad de abrir esta ventana de preguntas y de escribir sus preguntas o comentarios. Stephanie va a recopilar estos comentarios y preguntas y al final Lucía responderá. Bueno, le dejo entonces la palabra a Lucía para que inicie la presentación. El micrófono es tuyo, Lucía. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación y una disculpa por la demora. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto participar en este esfuerzo de presupuestos de género latinoamericano. La
presentación contiene la homologación de conceptos. Primero, yo sé que ustedes ya lo han trabajado, pero me parece importante que tengamos muy claro a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de cada uno de los conceptos que voy a hablar. Y luego ya la estrategia de esta experiencia de monitoreo y evaluación de recursos públicos, cuántas etapas tuvo la experiencia, cuáles son las buenas prácticas que se obtienen de ella, cuáles son los principales retos, las recomendaciones, cómo hacer para que la experiencia continúe, y si nos da tiempo y si nos da la vida, vemos un poco otras experiencias en México. Entonces, primero, los conceptos, como todas y todos sabemos, en el presupuesto se plasman las políticas fiscales, es el documento más importante de la nación, y allí se reflejan las preferencias, las prioridades y las estrategias de las políticas que quieren seguir los gobiernos. Los presupuestos con perspectiva de género, entonces, son herramientas para integrar en las políticas, los programas y los presupuestos los esfuerzos gubernamentales para erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres. Los presupuestos con perspectiva de género son una herramienta, es decir, que es un proceso, no es un documento en sí, es todo un proceso y que tiene muchas diferentes versiones, no es una sola forma de hacer presupuestos de género, y en general todas son diferentes herramientas. Entonces, todas las diferentes versiones de presupuestos con perspectiva de género que existen tienen en común estas cuatro diferentes cuestiones. Primero, todos los presupuestos con perspectiva de género cuestionan la neutralidad de los presupuestos en sí, de las políticas y de los programas, la neutralidad con relación a género. Es decir, todos parten de la base que los recursos no llegan de manera igual a toda la población. Las herramientas de presupuestos de género también tienen en común que son esfuerzos para mostrar las desigualdades entre mujeres y hombres. Es decir, para que la población, para que la gente que lea los análisis que hacemos, para quienes están elaborando los presupuestos de género, puedan ver dónde están esas desigualdades entre mujeres y hombres. También la mayor parte de las herramientas de presupuestos de género señalan las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. Es decir, lo que se requiere, lo que cada grupo requiere, lo que cada grupo de población está demandando al gobierno en sus roles femeninos o masculinos, requieren diferentes, tienen diferentes necesidades, requieren diferentes insumos, requieren diferentes tipos de políticas, requieren diferentes tipos de asignación de recursos. Y bueno, todas los esfuerzos de presupuestos con perspectiva de género están encaminados a la redistribución de los recursos públicos, es decir, de hacer las políticas fiscales, de utilizar la función principal que es de la política fiscal, que no se usa tanto aquí entre nos, pero que tiene que ver con la redistribución de los recursos públicos, es decir, de eliminar o borrar o cerrar esas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, para ubicarlos en las desigualdades que existen en México, primero les cuento de las desigualdades de género. Tenemos una carga muy alta de trabajo doméstico y del cuidado no remunerado en las mujeres. Las mujeres trabajan 30 y tantas horas más de trabajo doméstico y del cuidado que los varones a nivel de la semana. Existen diferencias, hay segregación laboral, hay diferencias en el pago que reciben las mujeres y los varones. La participación política de las mujeres es muy limitada, tenemos apenas como un 3, 4, 5% máximo de presidentas municipales. En cuanto
respecto al contexto más amplio económico, existe en México una polarización en la distribución del ingreso, es decir, muy poca gente que tiene la mayor parte de los recursos del país y la mayor parte de la población en pobreza. Tenemos más del 30% de la población en pobreza. Incluso depende de la medición a la que se llegue, en algunos casos se llega a contar como el 45-50% de la población en pobreza, dependiendo, insisto, de la definición de pobreza. Existe mucha discriminación racial y étnica, y esto lo señalo por la importancia de decir que cuando existen desigualdades entre mujeres y hombres, estas se agravan con otro tipo de discriminación como son la clase social, la etnia, la edad y demás. En México también existe mucha informalidad en el empleo. Es decir, la mayor parte de la población, alrededor del 60%, trabaja en empleos informales, es decir, no tiene derecho a seguridad social y demás. Entonces, este es el contexto en términos generales de lo que en México, de la economía mexicana, por supuesto, les puse las cuestiones más importantes. Y dentro de este contexto les voy a platicar que desde el año 2000 en la Ciudad de México, las personas que vivimos en la Ciudad de México, algunas organizaciones feministas decidieron empezar a hacer análisis de presupuesto para incidir. Estábamos buscando argumentos sólidos para poder poner las demandas feministas en la agenda pública. En el principio ni siquiera se sabía que eran presupuestos con perspectiva de género. No empezaron con ese título, sino que las organizaciones feministas empezaron a buscar datos presupuestales que pudiesen ser muy significativos. Esto es la forma en que empezó la estrategia que hoy les estoy platicando. Entonces buscábamos encontrar argumentos sólidos y novedosos para demandar más y mejores recursos para atender las problemáticas de las mujeres. Es decir, queríamos hacer incidencia, queríamos poner los temas de las mujeres en la agenda pública y buscábamos que se demandaran más recursos y que estos recursos se utilizaran mejor, los que ya existen o los que ya existían en ese momento, que eran bastante pocos. ¿Cómo podríamos hacer para que se utilizaran mejor? Es decir, cuál era lo que la sociedad civil, las organizaciones principalmente feministas podían demandar y conocer a través de ese análisis de presupuesto. Además, es importante decir que además de elaborar esas solicitudes o demandas de la sociedad civil, también era importante monitorear y evaluar los recursos asignados en ese momento en el presupuesto para atender la equidad de género. Es cuando, yo no sé, en los países a los que ustedes pertenecen, si existe la misma experiencia o similar. Era alrededor del año 2000 y era cuando empezaban a pensarse y argumentarse los presupuestos como herramienta para las organizaciones de la sociedad civil. Y también es el momento en que había ciertas organizaciones de la sociedad civil especializadas en este tema. Entonces, esa era nuestra estrategia, buscar la forma de llegar, de demandar, de denunciar, de evaluar, de conocer, de publicar lo que había con relación a las políticas, programas y presupuestos con relación a la equidad de género. La iniciativa comenzó en el año 2000, como ya les señalé, y se llamaba Monitoreo de los recursos asignados a las problemáticas de las mujeres y a la equidad de género en el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, en el presupuesto nacional. Entre las organizaciones participantes estaba Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia y otras organizaciones especializadas en presupuesto, pero la organización feminista que empezó a trabajar esto fue Equidad de Género. Buscábamos una forma de vincular
la magnitud de la problemática, o sea, qué indicadores podíamos tener con la cantidad de los recursos asignados para atenderlas. Entonces, por ejemplo, en ese momento se decía que la violencia contra las mujeres era un problema de salud pública, sin embargo, no se asignaban recursos, cero recursos en el presupuesto, aun y cuando se consideraba que era un problema de salud pública la violencia contra las mujeres. Otro tipo de indicadores, por ejemplo, la alta tasa de mortalidad materna que existe en México hasta la fecha, pero bueno, ha ido disminuyendo desde el 2000 para acá algún poco. Principalmente dentro de las mujeres indígenas hay una alta mortalidad materna, entonces poner ese indicador de mortalidad materna y luego junto a ese señalar y los recursos asignados son estos. Esa era la estrategia, la forma de trabajar. Entonces, lo primero que se demostró con esta estrategia fue que se contaba con muy escasas asignaciones en los rubros y que además los rubros en los cuales había recursos para la equidad de género o para atender las problemáticas de las mujeres eran muy pocos rubros en todo el presupuesto. En ese momento todavía no existían las computadoras súper sofisticadas como existen ahora y no era simplemente poner mujeres y que aparecieran todos los recursos bajo ese rubro. Había que peinar, ese es el término que se usaba en ese momento, peinar el presupuesto buscando donde decía mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes adolescentes, ese tipo de problemas donde decía hospitales materno-infantiles, o sea, todos esos términos para ver cuántos recursos se tenía. Entonces, en una primera etapa y en este proyecto iniciado en el 2000, las organizaciones de la sociedad civil, que las llamamos aquí organizaciones no gubernamentales, eran quienes realizaban este análisis de presupuesto buscando programas y acciones orientados a cerrar esas brechas de desigualdad. Con ese cuadro, resumen, con ese análisis, íbamos con las diputadas. Yo tuve el privilegio de participar en esta primera etapa. Íbamos con las diputadas y les presentábamos ese análisis que habíamos hecho. En ese momento todavía ni siquiera había comisión de igualdad de género tampoco en la Cámara de Diputados. Diputados, les aviso, la Cámara de Diputados es el Parlamento, es la Cámara Baja y es la única responsable de aprobar el presupuesto de la Federación. Es decir, la Cámara Alta, que son los senadores, no participan en la aprobación del presupuesto. Cada año, siguiendo los ciclos del presupuesto, en el periodo de aprobación, que en ese momento no estaba tampoco todavía tan definido como está ahora, se hacía este análisis al aparecer el proyecto de presupuesto de egresos y se presentaba si los rubros existentes habían aumentado o disminuido su gasto en estos rubros que ya existían. También se señalaba si había nuevos programas o si se habían eliminado algunos. Entonces, era un trabajo demandante, o sea, de detalle, pues, digamos, de análisis de presupuesto y hecho por las organizaciones de la sociedad civil. En la siguiente etapa, fue en el 2000, inició en el 2003, el análisis de presupuesto ya era realizado por las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género y por sus asesorías, sus grupos de asesores. En este momento también desde 2003, este trabajo, las organizaciones de la sociedad civil lo hicimos 2000, 2001 y 2002. En el 2003 ya lo empezamos a hacer conjuntamente con las diputadas y con sus grupos de asesoría para enseñarles, digamos, para ver lo que hacíamos y demás. Además, fue precisamente en el 2003, con ese grupo parlamentar, esa administración, esa legislatura existente, que las diputadas empezaron a negociar más recursos en el presupuesto para esos rubros. Entonces,
se tardó esos años, digamos, en poner el tema como parte de la tarea legislativa en la época de aprobación del presupuesto. En esa segunda etapa, el mecanismo de las mujeres, que en México se llama el Instituto Nacional de las Mujeres o INMujeres, es el responsable de las políticas de género a nivel nacional, empieza a participar en el proceso. Todavía de manera marginal o sesgadas. Y las organizaciones, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, participábamos presionando para que se diera continuidad al proyecto, para que la nueva administración no lo soltara y para que les ayudábamos, digamos, a las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, que en ese momento se llamaba de Equidad de Género, para que hicieran esos análisis y preguntaran a las diferentes instituciones dónde eran que se requerían mayores recursos. En la tercera etapa, que empezó en el 2008, los recursos asignados a las problemáticas de las mujeres y a la equidad de género se empiezan a consignar en un anexo del presupuesto de la Federación. En ese momento era el anexo 9, ahora es el anexo 13. Aquí está la liga para que ustedes lo puedan ver directamente si les interesa. Es bien interesante porque lo que, digamos, el documento que nosotras llevábamos en un principio de la sociedad civil y el que preparaban las diputadas y sus asesorías después también, era como correspondiente a lo que es el anexo. Entonces, finalmente, esa tarea de poner juntos si los recursos habían aumentado, después se fue haciendo, por supuesto, mucho más sofisticado el análisis, cuántos recursos se habían asignado en el proyecto, cuántos se habían gastado, si se había aumentado en el siguiente proyecto con relación al gastado o con relación al asignado. Bueno, era como mucho más sofisticado. Y además, en esa misma etapa, y es muy importante señalarlo, los recursos del anexo se etiquetan. Eso quiere decir que se pueden gastar en el rubro, únicamente en el rubro en el que son asignados. Había la usanza, digamos, de que los recursos se asignaban a un rubro para las mujeres, digamos, para cualquier problemática para disminuir las brechas de discriminación entre mujeres y hombres, pero durante el transcurso del ejercicio del gasto dentro de los ciclos del presupuesto se podían cambiar. Y de hecho era una práctica común que los recursos que se asignaban en un principio para las mujeres terminaran gastándose en otro rubro completamente diferente que no tuviera nada que ver. Por lo tanto, el hecho de que se etiquetaran los recursos es un logro muy, muy importante porque en principio los recursos ya no se pueden gastar y más adelante también se señaló que tampoco se pueden disminuir, es decir, no se pueden dar pasos hacia atrás. La última y cuarta etapa, que ya es como lo correspondiente al actual, se organiza una comisión o un grupo de trabajo interinstitucional en el que participan, por supuesto, las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, el Instituto de las Mujeres está sentado a la mesa, la academia, que también hay ciertas investigadoras que hacen análisis del presupuesto de género, y los grupos de la sociedad civil. En esta etapa se solicita rendición de cuentas a las dependencias que cuentan con recursos asignados en el anexo 13. De diferente orden de magnitud y diferente nivel de responsabilidad, digamos, dependiendo de la legislatura que se tome. Yo tuve oportunidad de ir a algunas de estas mesas en la legislatura pasada, por ejemplo, y era una exigencia de rendición de cuentas muy cercana, muy clara. Las diputadas tenían muy claro cuáles eran los recursos que tenía cada dependencia, que los recursos que le habían asignado
solicitaban rendición de cuentas en el sentido de en qué se había gastado. Las dependencias, cada una de las dependencias que tienen recursos para las mujeres debe informar los avances del proceso cada 3 meses y eso lo tiene que informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el Ministerio de Finanzas Nacional, y al Instituto de las Mujeres. Entonces, las actrices y actores estaban muy involucrados. Están, digamos, en estas mesas. Insisto, el nivel de responsabilidad que se asume cada vez varía con relación a las legisladoras, desafortunadamente, y también a los grupos de la sociedad civil, la academia participante, incluso la persona responsable del instituto o las personas responsables del Instituto de las Mujeres, el seguimiento que les pueden estar dando a estos recursos. Les platico donde consideramos que están las mejores prácticas de esta experiencia de monitoreo, evaluación de recursos a nivel de muchas instituciones. Lo primero, me parece fundamental señalar que empezó como una tarea de las organizaciones feministas y que ahora es una responsabilidad de las diputadas. O sea, se transfirió la responsabilidad, la tarea. Además, como se hizo más sofisticada, como les estoy señalando, requiere mucho trabajo y nos parece muy importante que la Cámara de Diputados, especialmente la Comisión de Igualdad de Género, que cuentan con recursos para asesores, asesoras y para mandar a hacer estudios y demás, sean quienes realicen esta tarea. Se cuenta con los recursos etiquetados, insisto, es un logro. Hay varios anexos en el presupuesto de egresos de la Federación, y ya que están los recursos asignados en un anexo, están etiquetados. O sea, no es únicamente los recursos asignados a la equidad, a la igualdad de género y a las diferencias entre mujeres y hombres, no me acuerdo cómo se llama. Existe legislación de respaldo, también esto es importante señalar, por ejemplo, que la Secretaría de Finanzas debe evaluar los recursos y los programas y promover la generación de indicadores desagregados por sexo y todo eso. No nada más las diputadas que pertenecen a las diferentes legislaturas se han preocupado por la época del presupuesto, trabajar con este anexo 13, con los recursos, sino que también han buscado que se institucionalice a través de diferentes legislaciones. Por supuesto, esto brinda mucho más transparencia a los recursos y nos podemos dar cuenta cuando los recursos han ido aumentando, se han ido disminuyendo, los que sí se les pone más recursos o no. O sea, a nivel de transparencia, este ejercicio, esta tarea de señalar los recursos es una tarea muy importante y por supuesto que ha contribuido enormemente al tema de los recursos asignados a la equidad de género. Y, por supuesto, es una práctica que fortalece la rendición de cuentas porque tanto las diputadas como quienes laboran en el Instituto Nacional de las Mujeres conocen perfectamente cuánto tiene cada dependencia y sobre eso se les exige rendición de cuentas. Incluso se les premia, digamos, en términos así como entrecomillados, sí, porque también hacen solicitudes en esta mesa y si lo están gastando para los fines para los que fueron asignados, han mejorado las prácticas, han hecho muchos esfuerzos para llegar a más mujeres y demás, incluso este es el espacio para solicitar también más recursos. Les presento este cuadro, que son las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del presupuesto de egresos de la Federación, perdón, le falta la N, millones de pesos y números de programas. Yo sé que es mucho mejor que yo les pusiera lo que representan del Producto Interno Bruto, pero como hay tantas diferentes análisis que se han hecho, incluso desde estos años que les estoy presentando, es como muy difícil y tendría que hacer un cuadro con muchas
diferentes formas de calcularlo. Entonces, simplemente y en términos nominales, o sea, de millones de pesos únicamente para que ustedes se den cuenta, el monto que existía en el año de 2008 era 7.281 millones de pesos y el que existe actualmente son 27.424 millones de pesos. Es decir, ha aumentado considerablemente. Yo sé que está en términos nominales, no está en términos reales. La inflación en México no es exagerada, o sea, alrededor de 2-3% anual y algunos años hasta menos. Entonces, sí, esto es una forma de ver que los recursos se han ido incrementando precisamente por esta forma de trabajar, de analizar, esta responsabilidad asumida. También el número de programas, si ustedes ven, los programas asignados a cerrar las brechas de discriminación entre mujeres y hombres eran 61 en el año 2008 y actualmente son 108. Tuvimos en el año 2014 más, porque también es cierto que hay momentos en los cuales la tendencia no es únicamente ascendente como nos gustaría, sino que también hay momentos en los cuales se revierte. ¿Cuáles son los retos principales que se encuentran con relación a esto? Darle la relevancia que merecen las tareas de seguimiento y evaluación a las diputadas y a las nuevas legislaturas, o sea, desde el momento del cambio de legislaturas en las cámaras y los cambios de funcionarios y funcionarias en las maquinarias de las mujeres hacen que el proceso sea más lento. Hay, por ejemplo, esfuerzos muy importantes. La legislatura pasada a la presente, las legisladoras de la comisión hicieron una sesión de, como digamos, de traslado de estafeta con las nuevas diputadas que iban a pertenecer a la Comisión de Igualdad de Género para señalar la importancia, para dar seguimiento y evaluar estos recursos que se asignan a las mujeres. Pero de todas maneras es un reto porque, insisto, depende de la prioridad. La Comisión de Igualdad de Género había pertenecido al partido de izquierda, pero luego la sueltan y la toman los grupos parlamentarios de derecha o el PRI, entonces ya no es el esfuerzo continuado en igual, aunque ha habido diputadas priistas que han hecho muy bien la tarea también en este trabajo, en esta comisión. A otro nivel, también es importante señalar que un reto muy importante para las organizaciones de la sociedad civil es que es muy arduo y es muy costoso. Ustedes que se están preparando para hacer análisis y elaboración de presupuestos con perspectiva de género lo saben. Es una tarea que requiere dedicación, que requiere preparación, que requiere muchos conocimientos técnicos. Necesitamos muchas economistas en la tarea, mucha gente que sepa manejar indicadores. Entonces sí requiere una especialización bastante especial, digamos, valga la redundancia, bastante difícil. ¿Cuáles son las recomendaciones para dinamizar el proceso y mejorarlo? Sería importante capacitar con antelación a personas que van a trabajar en esta. Esta es algo que hemos venido proponiendo a lo largo del tiempo, que en las universidades se prepare a las personas, en el Instituto de las Mujeres, que se preparen grupos para que no solamente en el periodo de aprobación, sino que durante todo el año se esté haciendo este trabajo, que, insisto, sí ya se está haciendo en el Instituto de las Mujeres. Cada 3 meses se evalúa cuántos recursos se han gastado, cuánto han avanzado en los indicadores y demás. Pero se requiere mucha más gente dedicada a esto. Una vez concluido el periodo del Congreso se debería, insisto que es una recomendación, promover, asesorar y enseñar a los nuevos grupos parlamentarios.
Desafortunadamente, esta tarea tan importante toma vigor y se dinamiza en el periodo de aprobación del presupuesto, es decir, del periodo desde septiembre hasta noviembre, que es cuando se aprueba el presupuesto, en el periodo de aprobación del presupuesto nacional. Esta sustentabilidad considero que es una de las cuestiones más importantes que tengo que resaltar, porque la continuidad, tenemos muchas experiencias en Latinoamérica que han empezado y se apachurran, se opacan, se vuelven lentas, se eliminan y demás. Entonces es importante para que la iniciativa continúe, aumentar el número de participantes, usar la herramienta de análisis y elaboración de presupuestos desde el proceso de planeación de presupuestos con perspectiva de género. Es importante que yo señale que en algunas legislaturas se han obtenido importantes aumentos de recursos. Hubo un momento en el cual el presupuesto federal estaba, el gobierno era de derecha, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género era priista, el presupuesto estaba consignado por, en ese momento, el único partido de izquierda, o el partido más importante, el PRD, de izquierda, y entonces no se estaba asignando recursos a las propuestas del PRD. En ese momento, la presidenta de la Comisión de Igualdad, que era de otro partido, incluyó todos los recursos que en ese momento eran para atender el feminicidio, para las investigaciones de violencia contra las mujeres y demás, y se les asignó muchos recursos porque los procesos de asignación de recursos en la realidad pues operan a través de los grupos parlamentarios. Entonces es la negociación que cada presidenta y cada integrante de la Comisión de Igualdad de Género hace con su grupo parlamentario para que apoyen el aumento de recursos asignados a la equidad. Es importante porque siempre es un tema durante el periodo de discusión del presupuesto. Insisto que quisiéramos que no fuese únicamente durante este periodo, sino que fuera a través de todo el año y que fuera un tema que se estuviera trabajando. Elizabeth, tú me dices si tengo dos más de las otras iniciativas, pero yo sé que ya es la media hora. Tú dime si sigo o aquí me detengo. No, puedes seguir, seguimos. Es muy interesante. Queremos saber hasta el final. Muy bien. Durante el proceso de monitoreo de este gasto del presupuesto, se desarrollaron al mismo tiempo otras iniciativas. Entonces se piensa y lo señalamos nosotras como un primer paso, esto que le llamamos nosotros hacer el gasto etiquetado, es decir, esta revisión del presupuesto, en este caso está hecho, como les acabo de platicar, a nivel del presupuesto federal, pero consideramos que es muy importante hacerlo y, por ejemplo, está hecho también para la Ciudad de México, que ya es una entidad federativa también, como un estado, y está hecho a nivel de otros estados, pero también incluso hacerlo a nivel de municipios. Lo consideramos como un primer paso, como para saber, a ver, qué es lo que hay, qué es lo que ya existe, qué tenemos y qué es lo que hace falta o dónde se podría monitorear. Entonces, al mismo tiempo que se desarrollaba esta estrategia y como ya las organizaciones de la sociedad civil se lo dejaron a las diputadas, digamos, la tarea de hacer, incluso hay un centro en la Cámara de Diputados que se llama el Centro para la Equidad. Ay, ahorita no me acuerdo, pero bueno, hay un centro de investigación, centro de estudios para la igualdad de género en la Cámara de Diputados, y este centro es el responsable también ya de hacer esta tarea, y como ya les dije, también el Instituto de las Mujeres. Pero entonces,
pudimos dedicarnos, digamos, a otras tareas. Entonces, con información de los recursos gastados en un programa, se necesitaba saber si fueron bien gastados y se puede diseñar el programa de una mejor manera. Entonces, insisto, esta herramienta, como les señalé desde el principio, la herramienta de presupuestos de género, que son varias herramientas de presupuestos de género, van dedicadas, aunque se llame de presupuestos con perspectiva de género, la verdad es que atienden a las políticas y a los programas también. Entonces, las ONG diseñaron principalmente en equidad de género una metodología para integrar la perspectiva de género en estas políticas, programas y acciones. Esta también es un texto en español. En un primer momento salió para el sector salud porque la tarea, por supuesto, las organizaciones feministas habían sensibilizado el sector salud a través de los años y por supuesto que fue el primer sector en el cual quisieron hacer presupuestos de género porque ya lo habían sensibilizado las feministas y y nos dijeron cómo se hace, díganos cómo. Entonces, bueno, lanzamos a la tarea de diseñar esa metodología que se diseñó entre varias organizaciones de la sociedad civil, médicas y médicos de la Secretaría de Salud y las personas expertas en presupuestos en general. Ahora ya esa metodología está hecha también para municipios y está hecha para utilizarse con diferentes sectores en un texto, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues eso es lo que les quería platicar. Muchas gracias, Lucía. Le paso ahora la palabra y la pantalla a Stephanie, quien va a compartir las preguntas que ya se han mandado. Ok, Stephanie, ya te pasé la pantalla. No duden en mandar sus preguntas todavía, hay tiempo y las vamos viendo acá. Stephanie, te paso el micrófono y ya puedes leer las preguntas. Bien, comenzamos la primera pregunta desde Marga. ¿Hay dificultades para etiquetar el gasto? ¿Se etiquetean programas o también actividades? ¿Se etiquetea en todos los sectores del gobierno? ¿Voy respondiendo una por una o todas juntas? Como usted quiera, como le resulte más fácil. Respondo esta. Creo que está bien una por una. Muy bien. Sí, es muy difícil etiquetar el gasto. Realmente sí es un logro y las organizaciones de la sociedad civil lo consideramos un logro muy importante de una tarea iniciada por la sociedad civil en un principio, pues, porque nosotras le decíamos que era gasto etiquetado cuando todavía no era etiquetado. Entonces, cuando empezamos a hacer los análisis de presupuesto, ni siquiera sabíamos claramente qué quería decir. Nosotros, porque buscábamos la etiqueta, le empezamos a llamar etiquetados. Cuando vimos que lo que quería decir etiquetados, cuando aprendimos, nos gustó más y las legisladoras se dieron la tarea de etiquetarlo de veras, ¿no? Entonces, cuando lo pusieron en el anexo y cuando lo etiquetaron, pues es un logro muy, muy importante. Se etiquetan también actividades. En un principio, el presupuesto de egresos de la Federación es un presupuesto por programas. Entonces, son los programas, pero como no es tan fácil que todas las actividades tengan un programa específico, también se empezaron a etiquetar actividades. Entonces, también hay actividades que están etiquetadas. En todos los sectores de gobierno, eso se busca. O sea, que en un principio se señalaba que al menos, sobre todo la experiencia del gobierno del Distrito Federal, se buscó mucho que todas las dependencias al menos etiquetaran algo de recurso, de sus propios recursos para la equidad de género. Desafortunadamente no podemos decir eso del presupuesto nacional. Bien, paso a la segunda pregunta de Elizabeth.
Quisiera saber si han podido medir el impacto de ciertos programas en cuanto a la igualdad de género y, si ese es el caso, si usan estos resultados en su abogacía y cómo. Ay, pues muchas gracias por las preguntas también a ti, Marga. Y Elizabeth, creo que es básico esto que me están preguntando de medir el impacto. Desafortunadamente, ustedes, todas las que hemos trabajado en estos temas, sabemos que poner en los indicadores más indicados, valga la redundancia, y desagregados por sexo, no es lo más fácil que existe. Y para medir el impacto todavía estamos mucho con indicadores de cobertura, que ya sabemos que son es el primer nivel, que no miden impacto, que el impacto es de largo plazo. Y bueno, tratamos de mover con esos indicadores. Sí hay áreas como por ejemplo las que les señalé de mortalidad materna, de derechos sexuales y reproductivos, como tenemos muchas organizaciones feministas trabajando en los temas, sí usan estos indicadores y si hacen esto, como yo señalé al principio, de unir y decir, hay estos recursos y estamos buscando erradicar este problema de estas dimensiones, pero todavía no tenemos todo tan perfectamente amarrado como nos gustaría. Bien, bueno, debo decir que la segunda pregunta, esa era de Lorena, pero pasamos a la tercera. ¿Ha sido decisiva tener mujeres políticas para encaminar esta iniciativa? ¿Cómo han enfrentado las resistencias? Sí ha sido decisivo porque hemos tenido legisladoras, sobre todo legisladoras que han impulsado mucho la iniciativa. La legislatura pasada que yo les platicaba, que se hizo este cambio de estafeta con el nuevo grupo, la presidenta de la Comisión de Igualdad había trabajado presupuestos de género desde que se empezó, porque también era legisladora cuando en el año 2000, cuando empezó ese proceso, después fue la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, donde también se instauró los presupuestos de género y después fue la presidenta de la Comisión de Igualdad. Por supuesto, el avance y las negociaciones que ella hacía directamente con Hacienda, conociendo perfectamente los rubros en los que hacían falta recursos y por qué, porque es una feminista de mucho tiempo, pues fue muy importante. También la otra que les platiqué, la diputada priista, las otras mujeres políticas, también han sido muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O sea, que sean feministas, las directoras del Instituto de las Mujeres, pues ha hecho que se avance considerablemente en estos temas. ¿Cómo hemos enfrentado las resistencias? Es que la verdad es que no nos podemos descuidar ni un momento. En cuanto nos descuidamos, nos volteamos para otro lado y ya nos quitaron los recursos. Por eso insisto que es muy importante que cada vez tengamos preparados más cuadros, que tengamos más gente trabajando en el tema, más gente que lo conozca, porque si no, las resistencias son muchas y en épocas de recorte presupuestal, ¿qué les voy a decir? O sea, a veces ni siquiera, aunque dicen que van a respetar la etiqueta, dicen que bueno, es que todo el gasto en general disminuyó tanto, entonces ahí entraron los etiquetados o no, la misma proporción que todo el presupuesto. O sea, siempre tienen formas, hay muchas resistencias porque no es fácil que se asuma la importancia que tiene la erradicación de estas desigualdades. Y de estas desigualdades junto con las desigualdades en la distribución del ingreso, por ejemplo. Bien, pasamos a la cuarta pregunta. Las organizaciones de la sociedad civil que han participado en la iniciativa, ¿han sido principalmente organizaciones de mujeres o expertas en política fiscal?
Han sido organizaciones de mujeres en general, pero insisto lo que señalé un poco al principio, es una tarea difícil. Incluso el proyecto inició pensando que eran las organizaciones, que les íbamos a dar insumos a las organizaciones de la sociedad civil, que les íbamos a dar argumentos para que negociaran. Es muy difícil cambiar incluso en nuestras propias organizaciones con nuestras hermanas feministas, meterlas en esta dinámica de presupuesto les costaba mucho, mucho trabajo. Se los hicimos desagregado, hacíamos unas agendas donde decía todos los datos, les íbamos a preguntar cuál era el dato que requerían, pero les costó también trabajo a las organizaciones. Y entonces encontramos que quienes tenían una receptividad impresionante eran las legisladoras. Entonces, la verdad es que las legisladoras, incluso, insisto, quienes tienen recursos para hacerlo porque tienen grupos y tienen asesorías, forman equipos de asesoras y asesores, en los cuales a veces asesoramos nosotras también, a veces ellos mismos y demás, y sí son más conocedores de política fiscal los grupos de asesoría, pero las mujeres feministas ya todavía recientemente vienen y nos preguntan, díganos por favor cuántos recursos hay para refugios y dónde están y cómo se gastan. Es un proceso lento, es un proceso lento que lo asuman como una herramienta de advocacy. El presupuesto de género, las que no son organizaciones dedicadas a esto, pues digamos, lo reconocen la importancia, pero les da un poco de temor acercarse al tema. Insisto, también las que más lo han hecho son las de derechos sexuales y reproductivos, que por supuesto es nuestra primera lucha, ¿no? Por la demanda de ser dueñas de nuestro propio cuerpo y de nuestras propias decisiones sobre él. Pasa a la quinta pregunta. ¿Cómo la información del presupuesto con enfoque de género ha servido para la agenda más amplia del movimiento de mujeres? Pregunta Lorena. Nosotras hemos tratado mucho, insisto, es un tema que las organizaciones de la sociedad civil, dada la dificultad, soltaron. Entonces sí está Equidad de Género que lo sigue haciendo. Hay algunas otras organizaciones no feministas que también hacen análisis de presupuesto, pero la verdad es que la receptividad que tuvimos en los gobiernos y en las legisladoras ha sido más grande y hemos dedicado muchos esfuerzos a ello. Yo siento ahora que es un momento como de regresar. Ahora tenemos más conocimientos, tenemos más claro lo que son estas herramientas, hemos tenido la oportunidad de conocer otras experiencias tanto en Latinoamérica como en el mundo y vemos como por dónde puede ser y por dónde se pueden ir estos trabajos. Quisiéramos volver. Y además ustedes ya saben que los recursos para las organizaciones de mujeres están en escasez, es decir, ya hay muy pocas financiadoras que financian proyectos feministas en América, bueno, al menos en México, y entonces eso tuvo esta experiencia que les acabo de platicar, que nosotras tuvimos recursos en los primeros 6 años, y después las organizaciones tuvieron que cobrar por hacer este trabajo de capacitación a las diputadas o a los institutos, tanto de las mujeres nacional como el Instituto del Distrito Federal de las Mujeres. La sexta pregunta de Consuelo es, ¿cuáles son los criterios para evaluar si fueron bien gastados los recursos? Muy buena la pregunta, muchas gracias. Pues es que tenían a las diputadas, por ejemplo, unas, incluso les llamábamos sábanas. Ustedes se imaginan el tamaño de la
hoja con la información de cada uno de los programas en los cuales se veía la tendencia que habían llevado los recursos asignados, que habían llevado los recursos gastados, que habían puesto los diferentes indicadores para darle seguimiento. En un principio se tienen que diseñar los indicadores y pues son procesos en los cuales se hace la evaluación, planeación al mismo tiempo y se diseñan estos indicadores que son los que quisiéramos afectar. Lo hicimos esto y es con las otras iniciativas en la metodología que se propone en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, es con la información de cada una de las dependencias. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos el embarazo adolescente con relación a las necesidades del país, pues entonces va a ser algo inalcanzable. Pero si en términos muy estrictos se compara los recursos que tiene un hospital o una dependencia y la problemática de esa región, junto con la capacidad de atención que tiene, pues son indicadores como mucho más cercanos. Entonces, lo que se propone en esta metodología es trabajar con cada una de las dependencias con su propia información. Entonces, se diseñan los indicadores de acuerdo a esa población objetivo a la que pueden llegar, a la que pueden tener acceso. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales capacidades que es importante desarrollar para especializar personal y realizar este tipo de tarea de consuelo? A mí me parece que es esta capacidad de análisis. Es que se requieren varios temas al mismo tiempo. O sea, digamos, por ejemplo, si tienes que conocer muy bien el tema del que estás trabajando para poder hacerle preguntas inteligentes al presupuesto. Si no nos quedamos en que si el presupuesto aumentó, disminuyó y no sabemos si se aplicó para lo que fue. Entonces, además de hacer el análisis de género, que ya es difícil para quienes no somos feministas y hemos trabajado eso durante toda la vida, pues es el análisis de género, el análisis del tema, el conocimiento de las etapas del proceso de presupuesto y dentro de este conocimiento del tema también los procesos del ciclo presupuestal y de los niveles que son responsables de cada uno. Por ejemplo, cuando empezábamos no sabíamos que las políticas de salud se dictaban a nivel nacional, entonces nosotras a veces en los presupuestos municipales o en los presupuestos estatales, ahora ya está descentralizado, es diferente, pero en los municipales no se puede mover políticas de salud, por ejemplo, más que la de salud pública. Entonces, no solicitar cosas que no se pueden hacer. Entonces, la verdad es que se requiere tener conocimiento en muy diferentes niveles y bueno, no tener miedo a los números ni a los dineros, y buscar aliarse. Por eso creo que es un trabajo interinstitucional con personas que tengan capacidad de desarrollar indicadores asertivos, que diferenciar entre este primer nivel que se dé cobertura a uno que sea más de resultados para llegar finalmente a un indicador de impacto. Bien, pasamos a la octava pregunta. ¿Existe algún órgano dentro del Ministerio de Hacienda que coordine o gestione el presupuesto con enfoque de género? Ay, cuánto quisiéramos nosotras esto. A nivel nacional, no. Le dejó la tarea al Instituto de las Mujeres. A lo mejor es importante que ustedes sepan que el Instituto de las Mujeres, que debería de ser autónomo como la Comisión de Derechos Humanos, en principio sí es autónomo, pero en el presupuesto depende de Hacienda. O sea, depende de la Secretaría de Hacienda, entonces, y Hacienda, como tiene ahí al Instituto de las Mujeres, pues no se hace responsable por sí mismo. También es bueno señalar que las alianzas que se puedan tener con las personas de adentro del Ministerio de Finanzas, como las que establecía la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad
de género para la negociación de recursos son muy importantes. Entonces, a veces contamos con personas adentro de la Subsecretaría de Presupuesto de Egresos de la Federación, más sensibles al tema. Estamos tratando de dar cursos de capacitación, dar sensibilización. El INMujeres ha hecho muchos esfuerzos por hacerlo. Luego no lo toman como nada más desagregar por sexo, porque no quieren hacer más. O sea, como que lo simplifican, ¿no? Ha sido un proceso largo y difícil, pero ahí vamos. En cambio, en el gobierno de la Ciudad de México, sí, adentro del ministerio, que ahí sí se llama de Finanzas, sí hay una oficina, digamos, tampoco con mucho personal, ni mucho menos, pero al menos está establecida desde el 2008, que se empezó la experiencia de presupuestos de género en la Ciudad de México. Hay una persona responsable de esto. Bien, pasamos a la pregunta siguiente de Amparo. Muchas gracias por compartir la valiosa experiencia de México, resaltando las estrategias que deben de ejecutarse, además de trabajar las resistencias, es mantener aliados y aliadas el Congreso, que en cooperación con las organizaciones de mujeres han permitido algunos de los avances en nuestro país, que en el caso de mujeres de nuestro país es la Comisión de Género. ¿Cómo trabajaron a nivel del Parlamento? ¿Hay algún programa de formación en género y presupuesto sensible de género? ¿Es a nivel de ciertas comisiones? Tratamos de ir mucho con la Comisión de Presupuesto. También tratamos de tener diputadas aliadas nuestras. También esa fue otra experiencia que sí tuvimos una diputada del Partido Alternativa, que fue un partido liderado por una feminista, y es una feminista que entró de diputada. Desafortunadamente el partido desapareció y ella sí perteneció a la Comisión de Presupuesto, y desde ahí, desde adentro, se negociaban los recursos. Es muy difícil, porque no todas las parlamentarias, las diputadas son aliadas. Tratamos, la que va siendo presidenta de la Comisión de Igualdad, trata de convocar y de que haya más mujeres que participen. Cuando recién se formó la Comisión de Igualdad, primero se llamaba la Equidad de Género, alguna vez sí dimos capacitación y sí iban como 14 o 15 diputadas. Creo que eso no se ha vuelto a lograr, es muy difícil. Son como temas a los cuales no siempre se les da la importancia que merecen. Y bueno, sería ideal este cambio de estafeta, como les digo, porque si ya hay personas capacitadas, que esas mismas personas se quedaran a asesorar a la siguiente comisión. O sea, como trabajo más fijo adentro de la Comisión de Igualdad de Género, quienes aprenden a hacer este análisis de presupuesto y trabajar con estas sábanas, deberían de quedarse para la siguiente legislatura, pero desafortunadamente, insisto, los partidos políticos cambian, se pelean las comisiones, quitan a todo el personal, meten a personas que parten de cero, y entonces pues de aquí a que aprenden, que se interesan, que logran desarrollar sus propias herramientas o aplicar las que existen, pues se nos va mucho tiempo. Tenemos la última pregunta. Oigo muy mal. ¿Ahora me escucha? Sí, ya. Sí, bueno, tenemos ahora la última pregunta, salvo si se me mandan más preguntas, pero esta es de Angelina. Hola, es de la República Dominicana. Nos gustaría saber cuál es el % de participación de las mujeres diputadas en el Congreso mexicano. Gracias. Muchas gracias, Angelina, por la pregunta. Hay un truco aquí, porque está en la legislación que tuvo que haber cuota, que todos los partidos tuvieron que poner en la planta electoral una cuota de mujeres. Entonces tenemos el Parlamento que tiene más mujeres ahora, alrededor del 30%. O sea, no me sé
exactamente el dato, pero está hecho con cuotas, con acciones afirmativas. Bien, ahí nos llegó una pregunta más. De Consuelo, y ahí se la leo. ¿Cuál es el porcentaje significado o significan los recursos en la igualdad de género dentro del presupuesto total? Sí, esto es lo que les decía cuando les presenté el cuadro. Quisiéramos tener con relación al Producto Interno Bruto o con relación al presupuesto total. No hemos llegado a que sea 1% de los recursos, es alrededor, pero claro, empezamos siendo 0.02%. Vamos en el 1, o sea, finalmente sí es un aumento considerable, pero no es, por supuesto, ni lo que quisiéramos, ni mucho menos. También quiero señalarles que a lo mejor hay más recursos y hay algunas, sobre todo personas de las mujeres, que están trabajando muy a detalle buscando que se consignen mejor los recursos y que probablemente podamos subir esto. En el presupuesto del gobierno del DF es un poco más grande, es alrededor del 5% los recursos asignados. Es diferente porque hay rubros en el presupuesto de la Ciudad de México en los cuales los recursos ya vienen de la federación y el 50% son recursos propios que son los que se pueden asignar. Entonces, sí tiene sus bemoles este tipo de... Por eso es que les dije que no les puse ese dato porque hay muchas diferentes clasificaciones. Cuando no había todavía anexo, incluso nos ponen en el anexo rubros que no consideramos que deban de ser el 100%, sino que deberían de ser solo una parte del anexo, es decir, una acción, no el programa completo, y así, o sea, hay cosas que tendríamos que trabajarle mucho, muy sofisticadamente y requeriría mucho trabajo. Y no lo hemos hecho, la verdad. No oigo. No oigo otra vez. Ay, hola, ya, ahí, ya. ahí. De nuevo, nos llegó otra pregunta de Alicia. Hola de nuevo desde Andalucía y gracias por la presentación tan interesante. Quería preguntar, ¿qué ocurre si la distribución de recursos en la elaboración o la ejecución del presupuesto no es satisfactoria para la sociedad civil? ¿Lo hacen público las organizaciones feministas? Sí, eso es lo que tratamos de hacer con esto que les digo que en el presupuesto se dice, este recurso viene con menos recursos y si las diputadas no logran conseguir más recursos todavía para esos rubros, o sea, sí se maneja como argumento de la sociedad civil que en lugar de ir aumentando los recursos, están disminuyendo los recursos y las problemáticas tienen indicadores más concretos o más específicos, ¿no? Hay un comentario de Amparo, disculpen, y dice, comentarles que en el caso de Honduras hay una iniciativa donde se organiza la Academia de Parlamentarias, donde se les capacita en varios temas sobre género para sensibilizarlos y obtener apoyo cuando se introducen iniciativas a favor de las mujeres. No sé si quisieras comentar algo. Sí, le voy a comentar esta parte, me parece muy interesante que así lo hagan. Cuando recién empezamos a trabajar presupuestos de género, una directora de un instituto de las mujeres del estado del que yo soy, que es el norte de México, en Sonora, me conocía y me invitó y me dijo, solamente quiero que vengan a promover que las diputadas mujeres en sus propios municipios, las legisladoras y demás, busquen obtener más recursos para las mujeres. Entonces sí es una tarea loable capacitar para eso y es una cuestión muy sencilla, o sea, fíjese en los recursos, las mujeres sí pueden entender los recursos, sí pueden manejar indicadores, sí pueden saberlo. Alguna vez trabajamos también con mujeres indígenas que incluso pertenecían a los cabildos, es decir, a los gobiernos municipales, y les decían que porque eran mujeres no podían trabajar los recursos. Entonces, bueno, capacitar a estos grupos de mujeres indígenas fue muy
muy importante para que demandaran y denunciaran y no solamente las mantuvieran al margen y las hicieran firmar documentos que ni siquiera se los enseñaban, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante esta sensibilización y bueno, si no se puede especializar, no hay recursos suficientes para especializar mucha gente en un análisis muy detallado, muy específico de los diferentes y cada uno de los rubros del presupuesto, sí es importante señalar como esta cuestión más amplia para que se empiece a trabajar sobre el tema. Incluso las personas que ya conocen los temas en cada una de las dependencias y demás, saben perfectamente cuántos recursos les llegan, cómo los gastan, quiénes son las personas que van a solicitar esos recursos y demás, ¿no? Bien, bueno, esa ha sido la última pregunta. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a Stephanie, a Lucía y las personas que hicieron las preguntas. Ahora le voy a pasar la palabra a Lorena para que, si puede, haga un pequeño resumen o cierre de esta actividad. Lorena, tienes el micrófono. Espacio con Lucía, una de las presupuesteras de la región, como ella misma nos llama. Dentro de su presentación, Lucía nos comentó todo el trabajo que ha hecho la sociedad civil en México en el tema de presupuestos con enfoque de género. Entre los puntos que señaló en su presentación están las diferentes estrategias y etapas que tuvo el proceso, desde la generación de conocimiento, la asesoría, la asistencia técnica, la incidencia dentro de los diferentes espacios gubernamentales que discuten y trabajan en el presupuesto y el seguimiento desde la sociedad civil. Es importante también mencionar cómo desde la sociedad civil y desde esta experiencia se generaron alianzas, sobre todo a nivel parlamentario y con la Secretaría de las Mujeres, el Instituto de las Mujeres, para aprovechar el análisis y el conocimiento de los presupuestos con enfoque de género que la sociedad civil fue creando. Si vinculamos la presentación de Lucía con el trabajo y los documentos que hemos estado viendo durante el curso, hemos visto que ha sido muy importante dentro de la experiencia de la sociedad civil en México conocer el presupuesto, sus instrumentos, quién participa y, por ejemplo, aprovechar el espacio y el rol que tenía el Congreso dentro de la aprobación del presupuesto para efectivamente conseguir recursos para actividades y prioridades de las mujeres y conseguir que sean protegidos durante el ciclo presupuestario. Uno de los temas que Lucía también resaltó es la necesidad de tener en cuenta todo el ciclo presupuestario, las diferentes etapas y no perderles de pista, no perderles la mirada, porque es un proceso continuo que si perdemos de mirada lo que está pasando, podríamos tener retrocesos en los avances que hemos estado teniendo. Como sociedad civil, Lucía nos comentó sobre el desafío que representó para la sociedad civil y las organizaciones de mujeres trabajar en este tema. Sigue siendo un tema que todavía no termina de permear a las organizaciones de mujeres en su conjunto, que el que demanda muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y conocimientos técnicos especializados para trabajar en el tema. Sin embargo, uno de los temas pendientes es sobre todo que las organizaciones de mujeres vean el potencial que tiene el conocimiento presupuestario para el fortalecimiento de su agenda. Mencionó Lucía cómo a partir del trabajo de la sociedad civil el Parlamento fue generando mecanismos técnicos y políticos para incidir y abogar por recursos para las mujeres. Comentó también el trabajo y la alianza que han conseguido con la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, que el tema de presupuestos con enfoque de género todavía no se asume 100% como un tema de la Secretaría de Hacienda, sino más bien del Instituto de las Mujeres, siendo este aspecto un tema pendiente de seguir trabajando. Nos comentó también de cómo
el siguiente paso es también generar análisis sobre el impacto de los recursos. Nos comentó que hay algunos indicadores que muestran la cobertura de los programas y de las acciones sociales, sin embargo, todavía nos hace falta investigar y tener datos más cuantitativos y científicamente más demostrables de qué está pasando con esos recursos y cómo transforman la vida de las mujeres. Este tipo de análisis son importantes no solamente para la sociedad civil y la incidencia, sino para mejorar el ciclo presupuestario en su conjunto. Nos comentó también de la necesidad de traducir, por ejemplo, la información presupuestaria a un lenguaje y unos instrumentos mucho más fáciles, tanto para la sociedad civil como, por ejemplo, para las congresistas, de tal forma que la información presupuestaria y la incidencia sea más fácilmente entendible, difundible, mejorando también así los niveles de transparencia y rendición de cuentas. Lucía nos comentó también de los avances en términos presupuestarios que ha tenido el proceso, comentando también la necesidad de avanzar en términos cuantitativos, ya que el presupuesto que se asigna con enfoque de género, en el caso de México, está alrededor del 1%. Esos han sido los principales desafíos y nos deja, creo que por un lado, muchísima motivación para continuar con el curso y también muchísimas buenas ideas para poder implementar en nuestros países. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, Lorena. Ya son las 1:21. Quiero realmente agradecer a Lucía por el tiempo que ha tomado. Ha sido muy interesante. Gracias a todas y todos por conectarse. Les recuerdo que estamos ya a 2 semanas de finalizar nuestro curso. La semana próxima, el próximo viernes, tendremos una presentación sobre la experiencia de Andalucía. Les mandaré también información sobre la misma. Pues me queda desearle lo mejor en su trabajo, Lucía. Nuevamente gracias y pues creo que seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes un ratito y les deseo mucho éxito en sus cursos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes a todas. Adiós.